Buenas noches a todas, chicas. Bienvenidas nuevamente a una joven integral. Gracias por estar con nosotras hoy un lunes más. El día de hoy pues vamos a continuar con nuestro estudio de proverbios. Hoy nos compartirán Lore y Dianita para conversar un poco acerca del tema de la confianza en Dios y una vida íntegra, abordando en Proverbios el capítulo 28 completo hasta el capítulo 29, versículo 17. Esperamos realmente, chicas, que sea un espacio de mucha bendición para todas y que podamos aprender lo que el Señor tiene para nosotras el día de hoy. Adelante, chicas. Bueno, nosotras quisiéramos comenzar con una palabra de oración, entonces acompáñenos. Amado Rey, gracias Señor por este estudio, gracias por nuestras vidas, Padre amado, gracias porque es por ti que podemos compartir esto de tu preciosa palabra y sé tú hablando a nuestras vidas, a las demás chicas, así como también hablaste a nuestros corazones a través de esta enseñanza y ayúdanos a expresar todo lo que tú quieres expresar. En tu nombre precioso hemos orado. Amén y amén. Bueno, entonces, adelante, mi querida Dianis. Muy buenas noches a todas, chicas. ¿Sí se me escucha bien, bien? ¿Me confirman, por favor? Listo, bueno, como Gaby había mencionado, el tema que vamos a tratar hoy, continuando con el estudio de Proverbios, en esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 28 y parte del 29, y el tema central es la confianza en Dios y una vida íntegra. Vamos a ver los temas que trataremos a lo largo de este capítulo. Vamos a ver por qué debemos confiar en Dios, sus beneficios. Vamos también a ver un contraste entre las acciones del impío y el justo y sus consecuencias. Entonces, iniciando con el capítulo 28, vamos a hacer una introducción a manera general. Estos libros de proverbios nos ofrecen en estos capítulos nos ofrece enseñanzas sobre la importancia de la justicia, de la integridad y la confianza en Dios. Se nos recuerda que la rectitud es mejor que la riqueza, que el temor a Jehová trae bendición y que el actuar con sabiduría nos libra de la insensatez. A través de sus versículos se nos exhorta a la generosidad con los pobres, la prudencia en nuestras relaciones y la humildad en nuestras acciones. Estos capítulos nos invitan a reflexionar sobre nuestras decisiones y a confiar en la sabiduría divina para alcanzar la verdadera prosperidad. Entonces vamos a iniciar a ver gran parte de versículos del capítulo 28. Realmente cada versículo nos enseña algo muy precioso como toda la palabra del Señor, ¿verdad? Y quisimos como resaltar algunos, gran parte, realmente la mayoría, pues no vamos a ver en su totalidad todos los versículos completos, pero queremos extraerlo más y profundizar más en la mayoría de estos versículos. Y como les decía, vamos a ver a lo largo que vamos a ir profundizando en los versículos, vamos a ver contrastes y vamos a ver la confianza en el Señor, ¿verdad? Que es el tema central. Entonces vamos a iniciar con el primer versículo de este capítulo. Pues nos pueden acompañar. Vamos a ir deteniéndonos y vamos a ver qué el Señor nos habla y nos quiere enseñar a través de estos versículos. El primer versículo me gusta mucho, de hecho, dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Entonces, en esta primera parte del versículo nos dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Entonces aquí vemos que la mala conciencia del impío y la confianza y la confianza del justo. Entonces vemos que nos habla de un temor o de una confusión que tienen
que pertenecen o caracteriza a estas personas que el Señor denomina impíos. Y es debido, reflexionando en esto, ese temor es precisamente porque no está viviendo bajo la voluntad del Señor, porque está viviendo en desagrado al Señor, ¿verdad? Y porque no tiene la fuerza, ese coraje o la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en particular aquí estamos viendo una comparación entre malvado y justo. Podemos entender, ¿verdad?, que la naturaleza humana está siempre en una constante lucha entre hacer lo correcto y el mal. Bueno, en esta primera parte del versículo nos habla de la conciencia de aquellos que hacen el mal y se saben que han actuado de manera incorrecta, que han cometido actos pecaminosos y esto los hace huir o esconderse, aunque no sean perseguidos, como dice acá. Pero en la segunda parte nos dice que el justo está confiado como un león. Entonces vemos el contraste aquí, que por otro lado, vemos esta figura del justo que actúa de manera recta, que no tiene nada que temer porque su conciencia está limpia y sabe que ha hecho lo correcto, ¿verdad? Entonces no vive ocultándose ni huye porque sabe que no ha hecho nada, eh, nada malo. Y dice que en quién está su fortaleza, en quién está su confianza, en el Señor. Y hace esta comparación de esta fortaleza en Dios, valientes como un león. Entonces me gusta mucho esa figura que utiliza este versículo porque nos habla de esa fuerte confianza, ¿verdad?, que caracteriza la valentía que tiene un león, ¿cierto? Entonces, para ser sabio, justo, ¿verdad? Pensando en esto, cómo es una persona o cómo una palabra del Señor nos habla, cómo se hace una persona sabia, cómo es una persona justa. Entonces, meditamos que debe empezar primero que todo con el temor del Señor, que se encuentra en la misma palabra del Señor. En Proverbios 1 y 2 nos recuerda, en el 2:6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿verdad? Entonces, solamente en el temor del Señor podemos encontrar esa sabiduría. En el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿verdad? Y entonces debemos tener claro eso de que el Señor, nuestro Dios, es digno de confianza y todos los que confían en Él son bendecidos, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar con el versículo 4. Si alguien lo tiene, lo puede leer o prepara el siguiente versículo, que es el 5. El versículo 4 nos dice que los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Entonces, aquí en este versículo se está refiriendo, hace referencia a la ley. En contraposición a la ley encontramos a los malvados o a los impíos, ¿verdad? Aquellos que viven en contra de la voluntad de Dios. Y la palabra nos habla acerca de las consecuencias que trae vivir una vida en pecado y en desobediencia a Dios. Y también nos habla de lo peligroso que puede ser relacionarnos con este tipo de personas. Entonces, la palabra del Señor nos enseña y nos advierte para que nosotros podamos andar en los caminos que el Señor le agrada, poder actuar bajo la voluntad del Señor. Entonces, aquí nos hace una advertencia, ¿verdad?, sobre el peligro de aquellos que no obedecen la ley y que si podríamos ser arrastrados por malas influencias si no tenemos cuidado con eso. ¿Alguien puede leer el versículo 5? El versículo 5 dice, los hombres malos no entienden el juicio,
mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Muchas gracias. Aquí seguimos viendo ese contraste entre, aquí en este caso, seguimos con ese contraste entre justos y, y piadosos o justos. Y aquí, en contraste con los hombres malvados, aquí nos habla de aquellos que buscan al Señor, comprenden todas las cosas, ¿sí? Ese contraste entre los que entienden y los que no entienden la palabra del Señor. Significa que aquellos que siguen a Dios y buscan su voluntad, que caminan en el temor del Señor, tienen una profunda comprensión de lo correcto, de lo justo. Porque además esa comprensión no se basa en, digamos, en intereses propios o egoístas o como pensando en beneficios propios, no, sino que se centran, provienen de una verdad divina, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces los seguidores, podemos decir así, del Señor, eh, puedes, nos permite ver al mundo de una manera diferente a los ojos del Señor y nos da una comprensión más profunda de las cosas correctas y justas. No solamente este versículo nos está recordando la importancia de buscar al Señor, sus enseñanzas, sino que también sugiere que aquellos que no lo hacen están en riesgo de perder esa comprensión de lo que es justo y correcto. Entonces, esta advertencia nos recuerda que buscar el camino correcto no solo nos beneficia a nosotros, sino que también puede impactar de una manera muy buena, muy positiva, de mucha bendición a quienes nos rodean. Entonces, estos son uno de los beneficios muy preciosos que podemos tener si seguimos al Señor, si confiamos y buscamos en sinceridad y honestidad al Señor y andamos en sus caminos correctos, agradándole a Él. Nos dice que nos permiten comprender y entender estas verdades divinas. Continuemos con el versículo 6. El versículo 6 nos dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Entonces, aquí vemos una comparación entre el íntegro y el insensato. Este versículo, pues, muy interesante. Parece de pronto tal vez ir en contra de la corriente del pensamiento común, que asocia esa riqueza con la felicidad y la pobreza con la tristeza, ¿verdad? Pero, ¿por qué el autor, por qué nos hace esta afirmación de esta manera? ¿Sí? Nos dice, nos habla de integridad, que mejor es el pobre que camina en su integridad. Entonces, ¿qué significa integridad? Podemos decir, significa, es decir, ser completo, ser coherente en lo que hacemos. Se refiere en este contexto a una vida recta, justa, honesta, ¿cierto? Y esto implica un sentido, una responsabilidad y ese deseo de hacer lo correcto, incluso en situaciones difíciles. El autor nos dice que es preferible ser pobre pero tener integridad que ser rico y tener una vida llena de trampas y engaños. Esto es lo que nos quiere decir el autor en este versículo. El versículo 7, si alguien puede compartir, puede leerlo. El versículo 7 dice así: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Gracias. Nos habla de hijo prudente y nos habla de las malas influencias. Entonces, aquí nos habla de guardar, se refiere a que guardar la ley
no es simplemente cumplir con los mandamientos y ya no, sino que se trata de hacerlo con un corazón dispuesto que quiere buscar y hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, obedecer a Dios es obedecer al Señor porque lo amamos y porque queremos vivir en su voluntad, ¿verdad? Y buscar vivir conforme a la ley de Dios. Al hacer esto nos hacemos partícipes de su sabiduría y bendición, lo cual nos da la capacidad de actuar de manera prudente, ¿verdad? En nuestras decisiones y acciones. Entonces, miren la cantidad de beneficios que estamos viendo, que estamos recibiendo al nosotros actuar y actuar a la manera, a la voluntad de Dios, en obediencia, principalmente, ¿cierto? Aquí se menciona también aquel que se une a compañeros glotones avergüenza a su padre. Es como una advertencia sobre la influencia que las personas, de esas personas que elegimos como amigos, pueden tener en nuestra vida. Y cómo estas personas, cómo pueden llegar a afectar a aquellos que nos aman, que nos criaron también. En la siguiente diapo saltamos al versículo 9, chicas, lo voy a leer. La siguiente diapo, porfa. El versículo 9 nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley también su oración es abominable. Entonces aquí se refiere a los que no escuchan la ley de Dios, a los que no, digamos, no tienen ningún interés en escuchar ni obedecer la palabra del Señor. Nos dice que aquel que se niega a escuchar y obedecer la palabra del Señor no puede, obviamente, pretender una buena relación con Dios, ¿verdad? Pues la oración de una persona que hace caso omiso a la ley de Dios es ineficaz y no es aceptable ante Dios, ¿cierto? La palabra del Señor nos dice que el que lo busca debe tener esa claridad, esa plena confianza, seguridad de creer de que Él está ahí escuchándonos, de que Él está ahí, ¿verdad? Y además, aquí también podemos ver la importancia de vivir en una vida íntegra, una vida conforme a la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a desear y a buscar conocer más y más del Señor, ¿verdad? Entonces este versículo nos muestra la importancia de escuchar la palabra de Dios, de obedecer sus mandamientos. Y no podemos simplemente orar y pedir a Dios que nos ayude en nuestras necesidades si no estamos realmente dispuestos a seguir sus enseñanzas. Debemos orar también, podemos pedir al Señor que nos ayude a tener corazones más dispuestos para Él. Este versículo 9 también, pensando, también nos reta a hacer mucho más, podemos decir, en nuestra relación con el Señor, pues con mucha más seriedad. Si deseamos tener una buena relación con Dios y ver nuestras oraciones respondidas, debemos estar dispuestos a escuchar y obedecer su palabra, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante para resaltar en este versículo. Saltemos al versículo 19, perdón, el versículo 11. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Dice el versículo 11, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Gracias. Este versículo nos narra que el hombre rico se considera sabio en su propia opinión, mientras que el pobre e inteligente lo escudriña. En otras palabras, es cierto, el rico no siempre es sabio y el pobre no siempre
se puede decir o mencionar como tonto, como digamos secularmente pueden en el mundo llamar. El pasaje habla sobre la percepción de la sabiduría y cómo esta puede ser engañosa. El tener cuidado de no juzgar a las personas por su riqueza o apariencia, sino más bien por su carácter y por su sabiduría. El versículo 13 lo voy a leer. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, este versículo tan importante nos habla de encubrir nuestros pecados y el de confesar. Y nos habla también de consecuencias, ¿cierto? Entonces, es natural para las personas querer esconder sus errores o pecados, o a menudo se pueden sentir avergonzados o temer, pero para eso es importante recordar que no hay nada que podamos hacer para ocultar nuestros pecados al Señor, ¿verdad? Él lo sabe todo, Él lo ve todo, y además esconder nuestros pecados puede llevarnos a cometer más errores en el futuro. Y si no confrontamos esos errores y pecados, pues no podemos arrepentirnos, no podemos aprender de ellos y no podemos obtener la bendición del Señor. Pero afortunadamente tenemos un Dios de misericordia y perdón, ¿verdad? Que Él quiere que nos arrepintamos de nuestros errores, de nuestros pecados y que nos volvamos a Él. Y siempre estamos a tiempo, siempre podemos, estamos a tiempo para pedir perdón y encontrar esa gracia que el Señor nos ofrece y que siempre está dispuesta para recibirnos, ¿cierto? Dios promete mostrarnos su misericordia y ayudarnos a caminar en el camino correcto. Y es importante recordar que el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y que su amor es incondicional. El versículo 14, por favor. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Gracias. Aquí nos presenta una de las verdades más muy profundas, una de las verdades muy profundas en la palabra del Señor, que es el temor a Dios. Es el camino hacia la bendición y la prosperidad, nos dice aquí. Y este versículo está enmarcado con otro que describe cómo la ley de Dios se considera despreciable a los ojos del malvado, lo que sugiere que aquellos que son sabios serán recompensados, ¿verdad? Más los malvados, dice aquí, que sufrirán el castigo. Entonces aquí estamos viendo este contraste y también estamos viendo las consecuencias de cada uno, ¿cierto? El versículo 18 nos dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Entonces aquí nos habla del que camina en integridad y el de caminos perversos. Es uno de los muchos versículos que se centra, de verdad, se centra en la verdad, en la importancia de vivir una vida recta. En este versículo leemos que aquellos que caminan en integridad dice que serán salvos, mientras que aquellos que se desvían hacia caminos perversos caerán en ellos. Así entonces aquí vemos la importancia de caminar en integridad y también vemos que las terribles consecuencias que podemos enfrentar, como en este leímos y en los anteriores versículos. Chicas, la integridad es un valor que a menudo se pierde mucho en este mundo actual, ¿verdad?
en que no le dan el valor, la importancia. Y entonces, porque se vive mucho en esas tentaciones de tomar atajos o engaños para obtener lo que queremos. Y eso es algo que vemos mucho en las personas hoy en el mundo. Pero, eh, pero este versículo nos recuerda que el camino a la integridad realmente es el camino correcto y también nos desafía a reflexionar sobre nuestras elecciones y nuestras decisiones cotidianas. Si realmente estamos caminando en integridad en nuestros pensamientos, palabras y acciones, o estamos cayendo en la tentación de seguir caminos perversos. Entonces, para pensar y analizar en cada uno de nuestros corazones. Pasemos a la siguiente. Vamos a pasar al versículo 20. La siguiente diapo, por favor. El que alguien tiene el versículo 20 lo puede leer. Dice el versículo 20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Gracias. Entonces, aquí, digamos, yo le puse como el administrador sabio y el que se apresura en las riquezas. Aquí en este versículo nos dice que el que se enriquece rápidamente terminará en la pobreza, pero el que acumula poco a poco se le aumentará la riqueza, es lo que quiere decir el versículo. Entonces, como que esa búsqueda de ganancias rápidas de manera deshonestas, a esto se refiere, al que quiere enriquecerse rápidamente. Dice aquí la palabra que eso conduce a la ruina. Aquí es lo que dice. Mientras que la prudencia en administrar nuestros recursos, en lo que el Señor nos da, dice que nos trae bendición. Entonces aquí nos habla lo importante de ser buenos administradores en lo que poseemos, en lo que tenemos. Saltemos de aquí al versículo 25. Nos dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Entonces, en este versículo nos dice, nos habla del altivo y el que confía en el Señor, ¿verdad? Nos dice que aquellos que tienen un ánimo, por decir, altanero, terminan teniendo siempre conflictos y contiendas. Y es importante destacar que ser así altivo no es lo mismo que tener confianza en sí mismo, ya que esa actitud de altanería implica una actitud de superioridad, de arrogancia, ¿verdad? Mientras que la confianza en uno mismo implica seguridad y autoestima. Y la segunda parte de este versículo nos dice que aquellos que confían en Jehová prosperarán. Esto no significa que quienes confían en Dios no van a tener problemas o dificultades, sino que nos dice sino que quiere decir que tendremos la fuerza necesaria para enfrentarlos y para superarlos. Entonces, la confianza en el Señor nos ayuda a tener una actitud positiva ante la vida y a ser perseverantes, a tener esperanza en un futuro mejor. Además nos ayuda también a tener una perspectiva más amplia de la vida y a reconocer que hay cosas que van mucho más allá de nuestro control. Es tener esa confianza plena y segura en el Señor en todo momento, en todos los ámbitos de nuestra vida. El versículo 26 lo puede leer la que lo tenga. El versículo 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Gracias.
En este versículo vemos algo muy importante que nos alerta sobre el peligro de confiar en nosotros mismos. Él comienza diciendo, ¿verdad? Que el que confía en su propio corazón es necio. Es un necio, ¿cierto? Lo que significa que si confiamos en nosotros mismos sin la guía del Señor, estamos cometiendo un grave error. Esto se debe a que nuestros corazones pueden engañarnos y nos pueden llevar por un camino equivocado y podemos caer en la tentación del pecado. Es una confianza ciega en nosotros mismos que nos puede llevar a tomar decisiones irracionales y a menudo nos puede llevar a cometer graves errores. En la segunda parte del versículo hace referencia a caminar con sabiduría, lo que significa que debemos confiar en el Señor y su palabra y actuar en consecuencia. Andar con sabiduría significa buscar la verdad, la justicia y el bienestar de los demás. Si seguimos las enseñanzas de Dios, entonces seremos librados de la caída y del fracaso. Muchas veces nos sentimos tentados tal vez a confiar en nosotros mismos o pensar que nosotros podemos manejar ciertas situaciones por nuestra propia cuenta, pero la verdad es que somos, como todo ser humano, teniendo debilidades y limitaciones, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, eso nos va a permitir vivir una vida en paz y en gozo, con una conciencia tranquila ante el Señor, y a comprender que Dios es soberano sobre todas las cosas y que siempre, siempre tiene un plan para nuestras vidas y que podemos descansar en Él siempre, en todo momento, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. La siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí terminamos, digamos, ese recorrido por el capítulo 28 y, y quisimos colocar aquí este pequeño parrafito que nos dice cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, nos permite, bueno, vivir una vida en paz y gozo al comprender que Dios es soberano sobre todas las cosas y que siempre tiene un plan para nuestras vidas. Lo que les decía ahorita, y podemos descansar sabiendo que Él ya está en control. Y ahora vamos a continuar con Lore con el siguiente capítulo. Adelante, Lore. Listo. Es que estaba... Ya. Bueno, entonces, a continuación, bueno, el Señor también no solo nos habló en este pasaje, sino también en el que voy a recalcar, que es el 29. Entonces, bueno, este es un pequeño versículo que me llamó mucho la atención. Y bueno, este es Reina Valera, pero acá lo tengo en la otra, la traducción viviente, que dice 29:6. Dice así: la gente malvada queda atrapada por el pecado, pero los justos escapan con gritos de alegría. Y bueno, ahorita vamos a ver por qué tocamos este tema. Ahorita los voy a desglosar. Voy a desglosar este. Y también, bueno, el 12:13, ese es Reina Valera, pero yo lo tengo en Nueva Traducción Viviente. El 12:13 dice así. 12.
13. Los perversos quedan atrapados por sus propias palabras, pero los justos escapan de semejante enredo. Y bueno, también voy a dar unos versículos que no los anoté ahí. Y bueno, entonces, otro sería bueno, entonces, el 22:5, no sé si Gaby nos quiere ayudar. Proverbios 22:5, mi Gaby. Ok, dice Proverbios 22:5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Gracias, Gaby. Y otro, no sé si Carmen estás ahí, Carmencita. Sí, Lore, dime. El otro que te voy a decir a ti es el Proverbios 15:19. Dice, el camino del perezoso es como seto de espinos, más la vereda de los rectos como una calzada. Gracias, Carmencita. Bueno, entonces, para recalcar, voy a mostrar un contraste que hicimos con Dianita estudiando, y créanme que también viendo agregué más frases ahí. Entonces, bueno, entonces quiero ver las características del justo, que son alegría, tranquilidad, paz, confianza. Esa confianza viene de Cristo. Y bueno, versos el impío. Trampa, no actúa con honestidad, se esconde todo el tiempo, bueno, se siente asustado y no tiene esa confianza en Dios. Y también todo el tiempo, cuando peca, se esconde de Cristo. Bueno, y entonces, ya compartiendo eso, bueno, entonces, esto nos da la certeza que las malas decisiones siempre conducen a resultados negativos. Debemos de saber tomar bien nuestras decisiones para evitar de que nuestros resultados siempre sean negativos. Bueno, en contraste, el justo se regocija. La alegría del justo no proviene de las circunstancias externas, sino que emana de su relación con Dios. Su buena conducta y decisión es de vivir en integridad. Les proporcionan un sentido de paz y satisfacción. La alegría aquí no es solo un sentimiento momentáneo, es una alegría profunda que se refleja en su vida diaria. Y bueno, en el contexto hebreo, la palabra alegría implica un sentimiento tan intenso que necesita ser exteriorizado. Esto significa que el justo tiene motivo para celebrar, cantar y expresar su felicidad, porque reconoce la bondad y fidelidad de Dios en su vida. La vida del justo es un canto de gratitud, una celebración de las bendiciones de Dios. Y bueno, me puse a pensar con lo que nosotros como mi familia vivimos hace 8 días, y me ponía a pensar y agradecer primero a Dios porque mi familia, pues a pesar de lo que estamos pasando como familia, el luto de que se nos haya ido mi tío, créanme que un motivo personal es que
el viernes mi papá estuvo con él y Dios actuó en el corazón de mi tío tanto que les comento que mi tío terminó con paz y con tranquilidad. Y entonces, pues, esto a mí me llenó de paz y de tranquilidad el saber que lo vamos a poder encontrar si es la voluntad de Dios en el cielo. Bueno, y bueno, quiero recalcar 2 versículos. Con Dianita hablamos y bueno, Dianita, ¿quieres explicar el tuyo? Yo explico el mío. Bueno, esto es como un versículo que escogimos, cada una del capítulo, ¿cierto? Que compartimos. Y en este caso, el versículo 26 escogimos, pues como compartíamos ahorita, nos habla de esa advertencia de no confiar en nuestro propio corazón, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos dice que es engañoso y que eso nos hace llamar necios. Y más bien debemos caminar en sabiduría y procurar buscar esa sabiduría en el Señor, en el temor del Señor para que pueda ser aplicada a nuestras vidas. Entonces, por eso pues quisimos resaltar más que todo este versículo que es tan importante y que a manera también nos advierte también, ¿cierto? De las decisiones que tomemos, confiar en nuestro propio corazón o confiar en el Señor. Bueno, y entonces el que me llamó la atención y quiero resaltar ese, el 29:6 que dice, en la transgresión del hombre malo hay una trampa, pero el justo se regocija y tiene alegría. Bueno, entonces ahí, esto sí, por ejemplo, toca tener cuidado de que nosotras no vayamos a caer en estas trampas y también nos debemos siempre regocijar. Y el Señor es quien nos da esa alegría a nosotros. Entonces, bueno, no siendo más, queremos darle las gracias a todas las personas que hoy pudieron escuchar la enseñanza. Y bueno, quiero terminar orando. Amado Rey, gracias Señor por todo lo que tú nos das y gracias por tu preciosa palabra que nunca vuelve vacía y gracias por las chicas que van a poder escuchar esto más adelante y ayúdanos y sé tú regocijándote en todo lo que nosotros podemos expresar y gracias porque tú eres bondadoso y misericordioso. Ayúdanos a cada una, Señor, y gracias. En tu nombre precioso hemos orado. Amén y amén.